Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a la oración. Y ya saben, en nuestro tiempo personal, íntimo con Dios. Si alguien está haciendo la oración mientras hace otras actividades, también la pueden hacer así, con tal de que cada día le demos a Dios entre 10 minutos y una hora, lo que tú puedas, 10, 15, 20 o más, para estar a solas con Él, sin distracciones, sin hacer otras cosas, un tiempo a solas en un lugar tranquilo entre Dios y tú. Entonces, bienvenidos a esta oración. Los que están haciéndola en su momento privado, siéntense derechitos, vamos a mantener la espalda derecha, los hombros descansados, el cuerpo relajado, y demos de este tiempo a nuestro Dios. Dile gracias, Señor, porque me has llamado a la oración hoy. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que siempre me invita. Te pido que entres en mi Espíritu de Dios. Ven y por favor lléname de ti, tómame y haz tú la oración por mí, a través de mí. Que seas tú, Espíritu Divino, el que mueva cada palabra, pensamiento, obra, el que me diga cuándo tengo que guardar silencio, lo que tú mandes, Espíritu de Dios. Quiero estar en tu paz. Gracias, Señor, por invitarme a esta oración. Una vez más te lo digo. Respirando profundo, mis hermanitos, invitamos al Espíritu Santo a que entre. Nos mantenemos respirando profundo cuantas veces puedas, pero muy suave, y dile: Espíritu, ven a mí, lléname de ti, Espíritu Divino. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Divino. Ven, inspírame, Señor. Me quedo contigo y te doy todo este tiempo a ti, Señor. Hoy, como muchas veces, no siempre tiene que ser así, pero muchas veces nos inspiramos en la misma palabra de Dios, porque qué mejor que leer lo que Jesús mismo nos enseñó, lo que sus apóstoles y profetas nos dijeron. Qué cosa más directa de que Dios nos hable, ¿verdad? Pero hay muchas formas en que Dios nos habla. Vamos a estar siempre atentos y Dios mismo nos irá educando y formando para escucharlo y para hablar con Él. Hoy vamos a meditar en el capítulo 11 de San Mateo, versículos del 25 al 30, cuando Jesús hace una oración con el Padre Celestial. De hecho, San Mateo solamente nos menciona 3 ocasiones en que nos dice la oración que Jesús hizo en voz alta. Esta es una de ellas, cuando le habla al Padre con tanta ternura a su Padre y le da tantas gracias porque Dios pone un cierto favor en los sencillos, no en los pobres de dinero. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Ningún padre quiere que su hijo sea pobre, no, pero sí quiere que seamos sencillos, que seamos humildes, que seamos servidores, que nunca nos sintamos más que nadie. Eso es lo que Dios pide de sus hijos. Y Jesús, en un momento de inspiración, le habla al Padre. Aquí en este capítulo 11 lo tenemos de San Mateo. Solamente hay 2 ocasiones más en que San Mateo nos expresa que Jesús le habla al Padre, nos dice su oración. Una es en el huerto de los olivos, cuando Jesús está muy afligido por su próxima crucifixión, y la otra es en la cruz, poco antes de morir. 3 ocasiones San Mateo nos habla de esas palabras de Jesús, cómo le habla al Padre, y es muy inspirador y muy revelador para nosotros el descubrir cómo le habla. Número 1, Jesús le dice papi, ni siquiera le dice padre. La palabra original en griego Abba, o en hebreo, en arameo, que era el idioma que hablaba Jesús, la palabra original que Jesús usaba era el equivalente a papi, a daddy. En inglés es daddy, en español es papi, más tierno incluso que papá. Así le hablaba Jesús a su Padre. Y sabe, mi hermano, mi hermana, a nosotros nos invita Jesús a que le hablemos así al Padre, con esa confianza. Padre Celestial, te quiero hablar siempre como mi papi, con mucha ternura, con mucha confianza, con mucha entrega. Como Santa Teresita del Niño Jesús te hablaba así, te decía papi.
y decía que corría a tus pies cuando sentía que había fallado en algo, que había pecado. Corría y como una bebecita, como una niña chiquita, se abrazaba de las piernas de su papá y le decía: papi, perdóname, hice esto, hice aquello. Y decía, y el papá me carga, enjuga mis lágrimas y me llena de besos. Unas imágenes tiernas que escribe Santa Teresita en su libro Historia de un alma, que ojalá todos leamos y meditamos no una, sino varias veces en nuestras vidas. Medítalo. Bueno, Jesús así le habla al Padre, y escuchemos lo que le dice Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiere darlo a conocer. Hacemos pausa. Jesús nos confirma lo que también dice en San Juan, que si queremos conocer al Padre hay que ir a través de Jesús. Pero también Jesús afirma, si quieres conocer a Jesús, a Él mismo, tienes que ir a través del Padre. O sea que el Padre y Jesús son inseparables. Y claro, el Espíritu Santo también. Mis hermanos, que nunca olvidemos hablarle al Padre también. Porque el amor principal de Cristo no era amar a Cristo, era amar al Padre Celestial. Cristo, de hecho, en su predicación no nos habla de que lo amemos a Él, o sea, no es ese el enfoque de su predicación. El enfoque es que amemos a su Padre como Él lo amaba. Claro, unidos en Jesús y a través de Jesús. Esa es una enseñanza muy hermosa, mis hermanos, para que la tengamos en cuenta. Jesús sigue diciendo unas palabras bellísimas en el versículo 28. Dice: Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Dicen otras traducciones: yo les daré alivio, yo les daré descanso. Luego dice Jesús: acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Palabra de Dios. Mis hermanos, una pequeña explicación bíblica. Yugo, que es la pieza de madera que se les pone en el cuello a los animales de estire, cuando estiran carretas o arados. Judíos le llamaban yugo a la ley, a la religión, a las normas religiosas. Y Jesús nos explica que su yugo, o sea, sus normas religiosas, son suaves. Y ponte a pensar, mi hermanito, mi hermanita, no son tan duras como las de la religión judía que ponían cargas sobre la gente. Jesús critica mucho eso, y que hacían sentir a todo mundo culpable y a todo mundo condenado, y todo era pecado mortal, y pecado mortal, y pecado mortal, y pecado mortal, y todos estaban alejados de Dios, y todos estaban perdidos. Ese no es Dios. Esos son los líderes religiosos que nos ponen cargas en la cabeza. Jesús dice: no, mi yugo es ligero. Ponte a pensar, ¿qué nos pide Dios? Amarlo a Él, por sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Que hagamos la lucha, el esfuerzo. Sabe Dios que somos imperfectos, pero que hagamos la lucha. Eso es todo lo que Dios quiere, y es por nuestro propio bien. Nadie es más feliz que el que está adorando a Dios, y también nada nos trae más satisfacción al corazón que el tratar de amar a los prójimos, a los hermanos, el perdonar al que nos ofende. Compara lo que sientes cuando tratas de amar y perdonar o cuando decides odiar. Compara lo que sientes en una ocasión y en otra, y verás por qué Jesús dice: mi yugo es suave, mi yugo es ligero. ¿Por qué Jesús nos dice: háblenle papi a nuestro Padre Celestial, dígale papi? Vamos a comprender que la religión de Cristo y una buena iglesia católica o protestante, una buena iglesia, te va a enseñar a un Dios que es amor. Sí, también nos pide cambio y compromiso, porque pues no se trata de jugar y tomar a broma lo que Jesús nos pide.
Es una lucha, es un esfuerzo. Jesús no dice que no sea un yugo, sí lo es. Es una lucha de toda la vida, pero es una lucha suave, una lucha dulce, un esfuerzo que nos trae tanto descanso porque estamos en Jesús. Es lo que llamo yo la cruz blanca, la cruz de Jesús, que nos esforzamos, es la que Jesús nos pide que llevemos, nos esforzamos por ser mejores. Porque la cruz negra es la que pone el diablo y el mundo cuando decidimos vivir en pecado. Esa es una cruz horrible. Las consecuencias de esa son muy dolorosas y hasta la perdición eterna. Pero la cruz blanca, el yugo de Jesús, es suave. Vamos a meditar. ¿Cuál de las dos cruces quiero llevar yo en esta vida? ¿A cuál quiero tomar? Y te digo, háblame Jesús, que tu siervo te escucha.